El título de mi mensaje es ¿Cuánto vale Jesús? Es una pregunta que podemos contestar muy fácil, pero depende del estilo de nuestra vida y el tiempo y dedicación que tengamos, realmente va a determinar lo que vale Jesús para nosotros. Cada persona en este mundo, según su entendimiento o comprensión de las cosas, le damos valor, y a veces exagerado o a veces mínimo o nulo. Por ejemplo, si tú tienes un vehículo y quieres venderlo, probablemente tú le puedes poner cualquier precio, pero si realmente lo quieres vender, tienes que investigar en el internet lo que se llama el libro azul, también está físico, y este libro te da una sugerencia más o menos de acuerdo al valor del vehículo en las condiciones que lo quieres vender. Por ejemplo, cómo está de llantas, los sistemas de frenos, si tiene aire acondicionado, cómo está la pintura, en qué condiciones está el motor, si ya gasta aceite, etcétera. Y cuando tú te vas al libro azul, hay un precio sugerido en el mercado donde es fácil venderlo. Obviamente tú le puedes poner un signo de pesos a tu vehículo y puedes darle el precio que tú quieras, pero probablemente se va a quedar ese signo de pesos y hasta se va a echar a perder ahí. Se va a ir diluyendo y perdiendo ese número o ese signo, porque pues en realidad le estás dando un precio exagerado y las personas no lo van a hacer. Probablemente si es un vehículo clásico, a lo mejor sí, pero todos nosotros le damos valor a las cosas y a las personas según como hemos recibido la instrucción, la enseñanza o como nos hemos sentido con estas personas. Por ejemplo, también vemos que en algunos objetos una pelota de béisbol, de voleibol, de fútbol en tus manos de cierta marca tiene un precio, ya sea nueva o usada, pero si tiene la firma de un profesional, si tiene la firma de alguien muy conocido, probablemente esa pelota, que en el precio en general tiene un valor, solamente porque tiene la firma de alguien muy reconocido, se eleva inmediatamente su valor por la persona que la usó. Y sabes, tú y yo tenemos mucho valor en Dios y debemos investigar cuánto valemos también en Dios y cómo le damos nosotros valor a Cristo. En lo familiar puede ser lo mismo. Quizás tenemos un familiar como un papá, una mamá, y entonces mi papá me trató bien, entonces yo le doy mucho valor a los papás. ¿Por qué? Porque tengo una referencia, a menos de que tenga sanidad. Si fui abusado, maltratado por un padre que no me cuidó, que no me atendió, pues entonces cambiaría mi valor. Pero si he sido dañado y todavía no ha habido sanidad, no he recibido a Cristo en mi corazón, no he recibido la presencia del Espíritu Santo, y entonces puede ser que yo le dé menos valor a un papá. ¿Por qué? Porque recuerdo a mi papá que me abusó, que me maltrató, que me golpeó, que no traía alimento a casa. Y de esa manera tengo una referencia de un valor, aunque no sea correcto, pero sin embargo a veces le damos valor a las personas de acuerdo a cómo nos han tratado. Sucede igual con mamá, con un hermano, con un hijo. Incluso también algunos objetos que tenemos como seres humanos. Usamos hoy en día mucho el celular, le damos valor al celular más que otras. Por ejemplo, en una ocasión unos familiares se pusieron de acuerdo para entre todos comprarle un celular a su abuelita, a la mamá de algunos y abuelita de otros. Entonces le hicieron ese obsequio en su día y la abuelita pues le dijeron cómo usarlo. Pero de repente fueron a buscar a la abuelita: ¿por qué no nos mandas WhatsApp? ¿Por qué no nos mandas mensajes? ¿Por qué no nos mandas videos? ¿Por qué no nos llamas? Ay, pues es que no sé dónde dejé el celular. Abuelita, ¿cómo puede ser posible? Mira, ese celular costó mucho. Bueno, para la abuelita el celular era únicamente para llamadas y para ver qué hora era. Pero para otras personas como los jóvenes, quizá también adultos, quizás el celular es de mucho precio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un valor real, pero más que nada el tiempo que le dedicamos, que esté bien cargada la batería, que no se dañe, que no se maltrate la pantalla, estar bien al pendiente de él, a veces algunos día y noche. Pero bueno, le damos el valor a las cosas y a las personas de acuerdo a como nosotros pensamos o creemos.
y aunque no sea correcto, lo que quiero enseñarte hoy es cuánto valor le damos a Jesús. Bueno, vamos a ver en primer lugar cuál es el valor que le dieron los líderes religiosos enemigos de Jesús. Si tú te recuerdas en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se habla de algunos grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, eran líderes religiosos de la época y ellos tenían un concepto de Jesús equivocado y obviamente le daban un precio equivocado. Dice San Juan 11:57 en la versión 60, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Cuánto valía Jesús para los líderes religiosos? Bueno, imagínate la mafia de los líderes religiosos que ponen un anuncio, un cartel en alguna tienda, ¿verdad? Y se busca a Jesús de Nazaret. Cabello largo, ojos penetrantes, quizás oscuros, de tez blanca, y pues se da una recompensa de tal cantidad. Y ahí están las personas viendo que se ofrece una recompensa, se ofrece una cantidad de dinero por Jesús de Nazaret. Bueno, imagina que Judas Iscariote, uno de los discípulos que tenía problemas en su corazón, ya había abierto la puerta a la avaricia, a la codicia, al robo, al fraude. Entonces él ve este anuncio y de repente dice, wow, van a dar una recompensa por Jesús, pues yo quiero. Y entonces acude a los líderes religiosos. En realidad, la pregunta es, ¿cuál precio le dieron los enemigos por el valor de Jesús? ¿Qué precio le dieron a Jesús? Bueno, eso no lo puso Judas, eso lo pusieron los escribas y fariseos. Dice la Escritura en Lucas 22, 1 al 6, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote, Judas Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Dice la Escritura, ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó, o sea, Judas aceptó, Judas Iscariote, y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiere gente. Esto era complicado porque Jesús era muy reconocido como algunos lo consideraban un profeta, un buen maestro, y muchos otros creían que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero entonces Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente, y para Judas que pudiese encontrar a Jesús solo iba a ser complicado. Mas sin embargo el precio específicamente lo menciona Mateo 26, el Evangelio de Mateo lo menciona y dice en el versículo 14 y 15, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿quiénes ellos? Los fariseos y saduceos, dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Las famosas recompensas, ¿verdad? Por ejemplo, un niño puso la foto de su perrito y con sus letras así, pues como son de un niño, ¿verdad? Que no escribe bien. Dice, busco a mi perro Carmelito. Se ofrece una recompensa de 1,000 pesos. El papá le había dicho que le daba 1,000 pesos por si encontraban a su perro. Y el niño describe, es tierno, es entendido, es cariñoso, es color negro, color oscuro. Llámame por favor a este número. También tenemos de repente situaciones donde nuestros familiares, regularmente adultos, por alguna pérdida de memoria, de Alzheimer o cualquier otra cosa mental, empiezan a perder la memoria y empiezan a perder en sí la noción de dónde están, quiénes son. Y a veces llega a haber momentos donde también entre las comunidades o ahora en las redes se empieza a buscar a una persona desaparecida. Busco a mi abuelito, se llama fulano de tal, se perdió hace tantos días y no lo encontramos, y ponen la foto para buscarlo. Imagínate también
y llega a suceder, ¿no? Con los ladrones. Alguien se mete a una casa, entonces la grabación muestra la foto más o menos visible del personaje que se metió y dicen, busco a este ladrón, si lo encuentran avísenme. Bueno, los líderes religiosos estaban ofreciendo una cantidad de dinero por Jesús. Y si vemos en el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta de en qué precio vendían a Jesús. Dice Éxodo 21:32, si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. Esto nos dice que Jesús fue vendido, según el Antiguo Testamento, del valor de un esclavo. Qué triste, ¿verdad? Que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, el que gobierna sobre todo, el que estuvo y ha estado siempre, Él es eterno, Él es el ayer, el hoy y para siempre. Y Jesús, estando en Génesis 1, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús que estuvo cuando bendijo a Adán y a Eva, que lo formó y sopló en él aliento de vida. Este mismo Jesús lo están vendiendo por la cantidad que vale un esclavo. Qué triste, ¿no? Y probablemente tú y yo estamos bien enojados con Judas y con los líderes religiosos. ¿Por qué vendieron a Jesús con tal precio? Pero espérame, no seamos prontos para juzgar, porque muchas veces nosotros le damos un precio igual a Jesús. Te lo voy a mencionar en un momento por qué. Entonces Jesús fue vendido con el precio de un esclavo. Y cómo a veces llega a suceder entre cristianos, porque si pensamos en Judas, Judas no era una persona que no conocía a Jesús. Judas no era un extranjero, Judas era un judío al cual Jesús acogió como uno de los 12. Pero Judas abrió la puerta de su corazón al enemigo. Y el enemigo se metió y entonces Judas le puso un precio a Jesús. Un precio risible, un precio ridículo, un precio que no debía de haber pensado en eso. Pero a veces somos como Judas. Se nos mete el diablo, somos cristianos ya y deberíamos de no ceder a la tentación, no caer en pecado o darle prioridad a las cosas de Dios, del reino, pero sin embargo no lo hacemos porque abrimos la puerta al enemigo. Esto es importante para cerrar puertas. Por eso damos unos temas en los trimestres de Verdaderamente Libres, donde nos enseñan acerca de las puertas que tienen que ser cerradas en nuestro corazón y las puertas que tenemos que abrir para no ceder a la tentación y ponerle un precio así a Jesús. Ahora bien, se ha investigado, los teólogos, historiadores, los investigadores han visto cuál sería el precio real en cuanto a las 30 monedas de plata. Tenemos dos bases. Primero, que eran 30 monedas y en segundo, que eran de plata. Pero no sabemos qué tipo de moneda era. En ese tiempo se usaba el ciclo de plata, se usaba el estatero, que era como más o menos el peso griego, y el dracma. Más o menos las monedas similares del mismo precio parecido. Y algunos calculan de unos 60, 70 céntimos de dólar por moneda. Eso no sería mayor a $20 el precio que vendieron a Jesús. Otros mencionan que no es así, sino que el precio varía de 2,000 hasta 5,400 pesos, ya en el valor de la moneda nacional mexicana. Cualquiera que sea, incluso algunos se van hasta la cantidad de 20,000 pesos en moneda mexicana. Pero sea un precio u otro, nos damos cuenta de lo equivocado que estamos como seres humanos cuando no le damos el valor que merece el Creador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso puse esta frase, el invaluable. Invaluable se describe como lo que, dado su enorme valor, es imposible estimarlo adecuadamente, que su valor no se puede pagar por ser demasiado alto, no se puede calcular. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es su precio tan grande que no hay forma de describirlo porque es invaluable, es de demasiado valor que humanamente no podemos ni siquiera imaginar o pensar. Dice Mateo 27:3,
Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Entonces no hay manera de describir el valor ni siquiera de un ser humano. El ser humano vale tanto que Jesús dio su vida por él. Entonces, si Jesús vale tanto y es de invaluable valor, quiere decir que también un ser humano al cual Dios ama vale mucho. Y bueno, yo sé que en ocasiones se le pone precio a una persona en este sentido. Supongamos que hay un accidente. Entonces, pues aparece el seguro, si tenían seguro los vehículos, y de repente no hay forma, hay muertes en el accidente y no hay forma de pagar una vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces se pagan los gastos fúnebres como una forma de decir lo siento, quizás los parientes involucrados o personas que participaron en el accidente dicen, no, pues no sabemos, ya no podemos hacer nada, mira, lo que podemos ofrecer es esta cantidad para el tiempo fúnebre y pues que Dios les ayude con el duelo. Pero se le puso un valor a la persona que no lo es, pero es algo simbólico. Y yo sé que nosotros tenemos que estar bien conscientes del valor que tiene Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Judas tuvo un remordimiento. Yo creo que él se sintió, no sé qué pensaba Judas, no sé qué piensas tú sobre Judas. Yo pienso que Judas tenía un pensamiento así. Es mi hipótesis. A lo mejor Judas decía, bueno, yo he visto a Jesús levantar a los muertos, levantó a Lázaro, levantó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la muchacha, hija del aquel siervo, le dijo a un hombre que tenía la mano seca, levántala, y bueno, tantos milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Judas, yo creo que él equivocadamente pensaba que Jesús se iba a librar fácilmente de sus enemigos, ¿no? Porque pues lo había visto ver muchos milagros. Entonces estaba engañado Judas y vendió a su maestro de una manera ridícula. Y como te decía, yo creo que podemos juzgar a Judas, y a veces lo hacemos, pero nosotros hemos vendido a Jesús por menos de 30 monedas de plata. ¿Cómo? Con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida, nuestra calidad de vida. Dice primera de Pedro 1, 18 al 21, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Leemos aquí del apóstol Pedro que dice, el precio de nuestro rescate no fue con oro y plata. Si te das cuenta, se está manejando estos metales preciados para el ser humano, que hasta el día de hoy, si tú guardas oro y después de algunos años quieres recuperar dinero, pues lo puedes vender, igualmente la plata. Pero dice aquí que el precio en realidad no fue con cosas materiales como oro o plata, sino con la preciosa, esta palabra, la preciosa sangre de Jesucristo. Y en esta temporada de Semana Santa y yo te animo a que te sientes en tu casa y leas la Biblia con respecto a la obra perfecta de Jesús. Cuando Él vino del cielo, nació de una forma milagrosa a través de la Virgen María, creció, tuvo un ministerio, y en ese ministerio la voluntad en su corazón fue dar su vida por nosotros, y pagó con su propia sangre. Imagínate, el invaluable, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo humano y se hizo humilde y se humilló por nosotros para salvarnos, y su vida vale muchísimo. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor le das tú a Jesús?
En Efesios 5, 1 y 2 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El precio que Dios nos dio a nosotros fue de tanto valor que fue su vida entregada por nosotros. Dice San Juan 15:13, Jesús mencionó estas palabras y dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Qué valor le damos, por ejemplo, a la familia? ¿Qué valor le damos a los que nos rodean? Probablemente tú dices, no, pues valen mucho, sí, pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasamos con ellos? Por ejemplo, si yo tengo a mi esposa y digo que la amo mucho, pero no dedico tiempo a ella, ¿estaré siendo sincero y honesto o le estaré dando un valor menos de lo que es? Igualmente al esposo, tu mujer, o a tu padre o a tu madre, a tu abuelo. Ahora está muy de moda y es algo que debemos romper con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para darle valor a las personas, a los adultos. Para algunos ya quizás es un estorbo cuando debe de ser de mucho valor. Las personas adultas, los jóvenes, los niños, incluso los animales, tenemos que darle el valor que deben de tener. Y la pregunta sería, ¿cuánto dinero inviertes en tu familia si tú dices amar a tu familia? Si decimos que son importantes, ¿cuánto tiempo dedicamos a ellos? Entonces quiero decirte que hay un valor más alto que debemos darle a Jesús que el mismo de nosotros. Nosotros nos consideramos personas de valor. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos sido sanos de diferentes pensamientos que nos hacen creer o pensar que no valemos nada, ya cuando tenemos a Cristo y sabemos que tenemos valor delante del Señor y que somos personas de valor, entonces tenemos que entender que tenemos voluntad, el libre albedrío que nos dio el Señor, y esa voluntad la rendimos a Jesús, y eso quiere decir que le damos entonces a Jesús un valor más alto que el nuestro. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Dice Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El valor que el apóstol Pablo le dio a Jesús, este valor que este apóstol le dio a Jesús fue más alto que su propia vida. Si tú te recuerdas, el apóstol mencionó de sí mismo, soy fariseo de fariseos, estudiado a los pies de los mejores líderes como Gamaliel, judío de nacimiento, estricto en la ley, en todo lo que me han pedido de la iglesia. Pero él dice, todo esto que sé, lo desestimo, le quito valor de lo que yo considero que soy para darle valor a Jesús en mi vida. Entonces el apóstol Pablo le dio un valor a Jesús que merece. Y dijo, yo no valgo nada si no está Él en mí. Y cuando entregamos nuestra vida a Jesús, entonces tenemos valor en Él, porque Él está en nosotros. Y qué increíble que el invaluable, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna todas las galaxias y el que ha creado todo el universo y nuestras vidas, tenga es una realidad que Él esté en nosotros a través de su Espíritu Santo. Yo te quiero animar a que aplaudas al Señor y le des gracias porque Él se ha hecho hombre para poder venir, morir, sufrir, resucitar, ascender y estar en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el precio real que le damos a Jesús? Dice 2 Corintios 8:9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El apóstol Pablo está diciendo, ¿cuánto vale Jesús? Dice, aunque era rico. Está hablando de Jesucristo antes de venir a este mundo a hacerse humano. Rico, el Rey de Reyes,
el dueño de todo, de nuestra propia vida. Él se hizo pobre para que en su pobreza, es decir, siendo humilde y yendo a la cruz para morir y resucitar, ahora nosotros tengamos ese precio también. A través de Jesús somos de mucho valor. Yo sé que las personas que no tienen a Cristo en su corazón son de mucho valor y tú y yo tenemos que hablarles de Jesús. Pero ahora nosotros en Cristo, nosotros le damos el valor a Jesús que merece porque ahora tenemos entendimiento. Y yo pido al Espíritu Santo, especialmente en esta temporada de Semana Santa, que Dios te revele y me revele cuánto vale Él en realidad conforme a la Escritura y que le demos el valor que merece. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjate, en la perfección de Dios, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos y entonces nos damos cuenta que nosotros valemos para Él porque Él vale. Dice Efesios 3, 14 al 21, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todo. Yo quiero hacerte unas preguntas, o diríamos, si respondiéramos, ¿realmente le estoy dando valor a Jesús? Entonces pensaríamos por lo menos en tres cosas. Mira, el tiempo que dedicamos para estar con Él, para relacionarnos con Él. Ese sería tu nivel de valor que le das a Jesús. En segundo, el cuidado que tenemos para vivir para Él. Si realmente le damos valor a Jesús y damos valor a ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario, entonces nuestra vida debería de ser un reflejo de su gloria, de su persona, de su presencia, para darle valor y decirle a todo el mundo: yo amo a Jesús, vean mi vida, porque demuestra el amor que le tengo a Jesús. Y por último, lo que invertimos. ¿Cuánto invertimos de calidad, de tiempo, de dinero para la obra misionera, para evangelizar en los lugares donde se requiere, para invertir en la iglesia local, para que la expansión del evangelio sea más rápida? ¿Qué tanto nosotros hacemos por Jesús? Ahí es donde demostramos su valor. Así que quiero animarte a que no solamente de boca digamos que le damos todo el valor, sino que lo demostremos. Y esto es algo del Espíritu, no podemos hacerlo nosotros. Solamente el Espíritu Santo en ti y en mí puede darnos el conocimiento y la revelación y el corazón y el amor para darle valor a Jesús. Yo juzgué a Judas, quizás tú también. Pero cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo: Pablo, tú has estado viviendo igual que Judas. Has estado dándome poco valor. Entonces yo me tuve que arrepentir. Y te pido a ti también que junto con tu familia busquemos un tiempo del Espíritu Santo para que venga un verdadero arrepentimiento y nos demos cuenta de la realidad donde estamos a veces sin razón de la verdad del valor de Jesús. Perdemos la razón, no entendemos, no comprendemos, no le damos el respeto, no le damos el amor, la entrega que deberíamos de hacer. Y yo quiero orar contigo y orar por ti, porque cuando le damos valor a Jesús, entonces Jesús viene a nosotros y vieras, somos felices, somos llenos de su presencia y su valor en nosotros nos da valor para vivir una vida mejor. Sobre todo, primeramente en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente, en nuestro cuerpo con sanidad. Así como Jesús sanó a los enfermos cuando Él estaba aquí en la tierra, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre.
Y Él está para sanar y para pedir, para sanar y para ayudarte cuando tú le pides. Y yo quiero animarte. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que puedo compartir de lo que tú hablaste a mi corazón acerca del valor que tengo que darle a Jesús. Señor, perdóname porque muchas veces con mi estilo de vida no he demostrado el valor de Jesús en mi vida. Pero hoy me arrepiento de todo corazón y pido, Espíritu Santo, revélame cada día, cada momento, lo que vale Jesús para mí. Y cómo debo dedicar tiempo, esfuerzo, dinero y una amistad y una relación sincera para vivir una vida correcta en este mundo y ser de bendición para los que me rodean. Padre, hoy te doy gracias porque tengo esta revelación y quiero vivir con ella siempre. Que no se me olvide cuánto vale Jesús. Jesús vale tanto, más que mi vida y más que todo lo que existe en el mundo. Él es nuestro Dios. Así que Dios, gracias y yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho.